Muy buenas tardes, profesor, compañeros, estudiantes presentes. Hoy les voy a hablar sobre un tema bastante interesante llamado la Revolución Industrial. Acá he hecho un libro donde pongo diferentes páginas donde explico cómo fue esa época. Se pueden observar. Fallos técnicos. Acá. Y les hablo sobre diferentes temas. Eso, básicamente. Les voy a exponer de manera para que me puedan entender. Ahora sí, vean lo que les voy a enseñar. Listo. Fallos técnicos. Bueno, no me están viendo las razones por qué estoy presentando y les voy a estar hablando de esta. Espérenme un rato, se me está estabilizando. Bueno, no, he tenido fallas técnicas, no puedo presentarles así, pero sí les puedo exponer sobre esto. No pueden observarlo con claridad. Sí, sí, creo que sí. Sí lo pueden observar. Oye, no, creo que no. Bueno, les voy a hablar sobre lo que me acuerdo, sobre todo lo que estudié. Bueno, también lo que me acuerdo, porque es mucho. Se puede ver un poco. Bueno, mejor solamente les pongo así. Y eso. Acá está. Si lo pueden observar. Y ahora sí, ya va a llegar el momento. Listo, ya llegó el momento. Es hora de exponer. Listo, lo vamos a hacer. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Para entender las diferentes etapas de la revolución industrial, lo primero que debemos de saber que son 4 etapas. Es la etapa mecanizada, la etapa la etapa de la electricidad, la etapa de la informática, la etapa de la digitalización. La etapa 1 fue el cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la ganadería y artesanía para depender de la industria y las máquinas. Por ejemplo, máquina de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Este ciclo de trabajo se realiza en 2 etapas. Antes de que empezara la época de revolución industrial, el trabajo humano sin aparición de las máquinas era una de las cosas que más se hacían, o sea, mucho. Era, por ejemplo, la ganadería, la agricultura y textilería, donde existían diferentes tipos de trabajo, hasta que hubieron diferentes científicos que hicieron hacer máquinas, que lo hicieran, pero más eficaz y rápido. Una de ellas el ejemplo es la rueda hidráulica, cuyo creador fue Sir Alan Pelton. Otro invento de esa época fue el hilado de algodón, perfeccionado y creado por Edmund Cartwright. Las diferentes máquinas inventadas explotaron de manera empresarial los años 1750 y 1914. Mejor les comparto para que puedan ver porque estoy trabadísimo. A veces se puede. Listo. Durante la primera revolución industrial, la sociedad rural dominada por la nobleza apareció la sociedad urbana dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosos y ricos gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los proletarios, obreros, eran las personas que no tenían riquezas. Al no poder ganarse la vida, decidieron trabajar en las grandes ciudades para trabajar en las fábricas y también donde muchos niños debieron de trabajar en obras muy peligrosas para sustentar el dinero de la casa, para la casa. Bueno, ahora entramos a lo feo, que es las huelgas laborales. No es feo de que hayan actuado así, es feo cómo actuaron la policía ante ellos, porque ellos tienen derecho a la huelga, a poder proclamar, a poder de alguna manera protestar para que ya no se les incumba sus leyes.
sus normas, sus cosas. Bueno, básicamente era por su explotación. Si podemos ver acá, hay un señor, un niño y un niño detrás. Bueno, los niños trabajaban en esas épocas. El papá también, eran explotadísimos, no ganaba mucho. En ese tiempo ganaban $3, $4. Lo que acá ya estaría equilibrando 10, 11, 12, hasta $15. Bueno, ahora sí, huelgas laborales. Durante los primeros años de la Revolución Industrial, el derecho de la huelga estuvo severamente penado, incluso como delito. Posteriormente habrá cierta tolerancia todavía. Dios. Los estados admiten la huelga, pero lo castigan desde el punto de vista civil, como incumplimiento de las obligaciones laborales. Dato interesante, ojito, lo estoy investigando. Hasta el mismo Charles Chaplin hizo una película donde muestra cómo los jefes explotaban a sus trabajadores, donde lo explotaban a él. ¿Okay? Charles Chaplin, época de revolución industrial. Charles Chaplin hizo esta película, acá está. Charles Chaplin in Modern Times. Acá está. In Modern Times. Modern Times. Acá está, donde le explotaban, donde hacían que trabajara, miren, con las máquinas, todo ahí. Modern Times. Tiempos modernos. Y eso, tío. Y eso. Charles Chaplin. Y eso, hizo su propia película mostrando. Y eso. Sí, a veces se parece como un poco a Hitler. Sí, representaba a veces Hitler. Sí. Bueno, ahora veamos acá. Ya adentrándonos a lo que estábamos viendo. Compartir. Listo. Acá está. Y eso. No fue hasta el momento glorioso de la socialdemocracia a comienzos del siglo XX, sí, cuando el derecho de la huelga fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores constitutivo de la libertad sindical. El sindicato era cuando las personas que estaban en esos tiempos estaban proclamando por los derechos de los trabajadores, eran mismos trabajadores, pero ellos ya tenían un poder más masivo. Eran como, si no cumples, puedo amenazarte. Incluso se dan las historias donde en esas épocas existía Jack. Sí. Esto es real. Muchos podrán decir que es falso, pero no. Hay alguien que se llamaba Jack el Destripador. Se conoció mediamente su identidad, ya que el Destripador es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar, al que se atribuye al menos 5 homicidios en el barrio Londonside de Wilfred en 1888, en los tiempos de la Revolución Industrial. Esto es muy interesante. Cuyo modus operandi. A ver, vamos a entrar. Es bueno saber también de otras cosas. Estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominales, extirpación de órganos y desfiguración de rostros de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Acá está Jack el Destripador. Era una persona que se vestía con un saco largo y un sombrero. Y justamente se vestía como los sindicatos, como los que eran los que se vestían así se vestían. Hay un juego también que se define como los sindicatos, pero hay una manera en la que se vestían, utilizando un gorro como el que ven, un gorro así, y de que iban con saco largo. Dale, así se vestían. Ellos son sindicadores. Si podemos ver a la primera persona que está ahí.
si podemos ver a la primera persona. No lo podemos acercar. Si podemos ver a la primera persona que está ahí, podemos ver de que están utilizando como sombreros, así se caracterizan. Y hubo muchos rumores donde se decía que Jack el Destripador era alguien del sindicato, que también se interesaba mucho por la revolución, pero nunca se comprobó, simplemente porque se vestían casi igual como ellos. Se estuvo sospechos, medianos sospechos. Y eso, las mutilaciones que hacían. ¿Ven? Ahí está. Un saco verde, casacón. Así los destripaban, los mataba. Esa es una imagen de aquel destripador. Y así era, utilizaba eso. Y eso. Sí, hay películas incluso. Hay leyendas. Hay de todo. Creo que van a hacer esto una película. Seguía una máscara para que no lo reconocieran. En la mayoría de veces utilizaba la cara de los que mataban para cubrirse, pues es muy feo. Bueno, fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindicato. Eso interesa mucho. Se trata de uno de los derechos de segunda generación que se reconoce en la actualidad en la mayoría de los ordenamientos internos y en el Tratado Internacional del alcance universal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y eso sería todo. Hay un juego que quiero que, si pueden ver, se llama... A ver. Bueno, primero voy a terminar de explicarles. Bueno, eso surgió todo. Entonces se los voy a contar rápidamente en menos cuento. Bueno, todo comienza entre 1760 y 1840. Empiezan a haber cambios fundamentales en las industrias, como en la mecanización, en la electricidad, en la informática y digitalización. De lo que yo les estoy hablando es de la etapa de mecanización y electricidad. Bueno, hubieron diferentes inventores, de Sir Alan Pelton, Edmund Hurwitz, que crearon diferentes cosas. Máquinas de vapor, al helado de algodón, luego pasamos a los trabajadores de las industrias. Ellos eran explotados, los niños tenían que trabajar y explotaban sus derechos. Y a la persona en sí. Un día sí, se empezaron a hacer huelgas, la gente, los policías, todos, la Policía Nacional, nadie. Los caracterizaban como vándalos que estaban en contra de sus obligaciones laborales. Hasta el mismo Charles Chaplin hizo una película comentando cómo era la edad moderna y eso. No fue hasta la socialdemocracia donde se dio derecho a la huelga, donde se dio derecho a que te puedas protestar para que te protejan tus derechos y eso. Y se hizo un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Eso ha sido todo el día de hoy. Lo que les iba a comentar, si quieren observar, esto ya es más para un niño si quiere ver, pero también es bueno, sindicato, este es un juego en realidad, pero este juego básicamente se trata sobre esas épocas, se trataba de la revolución industrial, como el sindicato empezaba a actuar para que ya no se les hiciera a romper los derechos a los trabajadores. Esto es verdad. Esto sí es. Este juego de hecho sí existió. Hubieron personas que por ellos mismos mataban a personas, como uno de ellos, Jack el Destripador. Hay momentos donde encontraban cómo personas morían. El sindicato no le gustaba eso, de que mataran. No hay necesidad de matar para que se cumplan las normas de las personas. Hay maneras. No tenemos que matar. Y eso ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido. Y eso, básicamente, espero que les guste, espero que les atraiga, espero que básicamente les guste. Ahora mismo les envío y eso. Bueno, eso es todo lo que les he traído el día de hoy. Me tengo que despedir. Mi nombre es Gómez Jurado Anthony Francescoli. Espero que tengan un buen día. Protegerse del COVID, la mascarilla arriba de la barbilla y todo eso. Siempre llevar al bus una máscara facial. Siempre es encargarse de la vida, porque en otros momentos tal vez lo simple que era ponerse una mascarilla o lo simple que era una máscara facial se puede volver complicado cuando te encuentres
en el hospital o en una cama UCI. Entonces eso, cuídense mucho y les mando unos fuertes abrazos.